La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el fin de prepararnos para toda buena obra. Con ustedes, el pastor John Wilmar Lozada. Continuamos con nuestra enseñanza alimentados por la palabra. ¿A cuántos les gusta el alimento espiritual? La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos diariamente, hermanos. ¿Usted se imagina qué sería de un creyente sin la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando uno deja de oír la palabra? Dígame, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a sentir uno? Como un desánimo, ¿verdad? Se aparta de Dios, dice Nicole. Como que las dudas se van apoderando de nuestra vida. Como que hay mensajes del enemigo que empiezan a hacer efecto en nuestra vida, pensando que no podemos continuar, que no podemos avanzar. Pero recuerden una cosa esta noche: es más grande, es más poderoso, es más glorioso lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y le digo que es más grande y poderoso porque no es humano. El movimiento que nosotros tenemos en la iglesia, esto no es un movimiento humano. La gente, cuando no conoce y cuando no comprende lo que hacemos aquí, algunos creen y nos tildan de locos y de medio locos. Yo le dije a alguien: no me diga medio loco, dígame loco completo. Esto es una locura, hermano. La Biblia dice que a Dios le plació salvar al hombre a través de la locura de la predicación del evangelio. Pero somos unos locos bien cuerdos. Somos unos locos que van para el reino de los cielos. Somos unos locos que hemos renunciado al pecado y la maldad. Y lo hemos hecho por el poder de Dios que actúa en nuestras vidas. Así que necesitamos entender cada día que es necesario llenarnos de esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce en nuestras vidas fe, poder y autoridad. ¿Cuántos lo creen? Mire, uno no tiene fe cantando. Escúchame lo que le voy a decir. Uno tiene que poner en orden las cosas. Por eso el movimiento de la iglesia no está basado aquí en el canto inicialmente, básicamente. ¿Cierto que no? No estaba. La vida cristiana no está basada en el canto. La vida cristiana no está basada en el hecho de tocar un instrumento, en el hecho de participar de actividades en la iglesia. La vida cristiana está fundamentada y estructurada en la palabra de Dios puesta en obra. Es ahí donde está la fuerza del cristiano. Por eso toda persona que empieza a menguar en fuerzas espirituales y empieza a recaer en la vida espiritual es porque ha dejado de poner por obra la palabra. Y el enemigo empieza a hacer el trabajo en nuestra vida. Y ahora lo vamos a ver a través de la parábola, de la ilustración, cómo hay unos terrenos los cuales están simbolizados por nosotros mismos y donde el enemigo trabaja precisamente para arrebatar, para quitar lo que el Señor ha sembrado en nuestras vidas. Pero esta noche aquí conmigo hay una iglesia que no se deja arrebatar lo que Dios me ha dado. Hay una iglesia que tiene poder de Dios y fe y convicción que lo que Él nos ha dado no nos lo arrebata ni el mismo diablo. ¿Cuántos lo creen conmigo? A mí el diablo no me puede arrebatar nada. Recuerde la enseñanza del martes, cómo le quedó la cara al diablo, cómo fue que le quedó. Haz que el enemigo se lamente de sus ataques contra ti. Amén. Diga conmigo: haz que el enemigo se lamente de sus ataques contra ti. Que cuando se levante a atacarme y a destruirme, tenga que lamentarse él, porque yo voy a seguir en victoria en el nombre de Jesús. Él me va a dar poder, Él me va a dar vida, Él me va a dar autoridad para mantenerme en pie. El que se va a lamentar es el enemigo. Por eso necesitamos un nivel espiritual diferente.
Necesitamos un lenguaje diferente, hermano. En la iglesia, los que estamos aquí, tenemos que hablar un lenguaje diferente. Nosotros no somos del lenguaje del no puedo. No somos del lenguaje de la duda. Ya le cortamos la cabeza a la duda hace como unos 20 días en la predicación. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que van de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos vinieron en victoria esta noche? Y si alguien no ha venido en victoria, te tengo noticias. Aquí está el Dios de la victoria, el que da vida y poder y autoridad. Adora el nombre del Señor. Recuerda que Él no conoce la derrota. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Yo tengo en mi vida, dentro de mí, tú tienes dentro de ti un Dios que no conoce la derrota. Hay frases sencillas de comprender en la Biblia. Y si Él no conoce la derrota y Él está en mi vida y en tu vida, entonces ¿qué tiene que pasar en mi vida? ¿Voy a vivir derrotado? Entonces, ¿por qué algunos viven derrotados? Porque ya no está el que no conoce la derrota en ellos. Y no porque él no haya querido seguir en ellos. Es porque en alguna ocasión nosotros mismos decidimos hacer lo malo. Y cuando hacemos lo malo, el que es santo y no conoce la derrota se sale de nosotros. Porque él no comparte el pecado. Él ama al pecador, pero no comparte el pecado. Yo creo que el Señor detesta el pecado. Pero cuando aún estos pecadores arrepentidos nos llenamos de su gloria y empezamos a mantenernos en pie luchando, entonces no hay nada ni nadie que nos pueda hacer daño y alejar de la presencia del Señor. Porque Él que está con nosotros y en nosotros y no conoce la derrota, nunca nos dejará avergonzados. Jamás nos dejará avergonzados. Pero es importante saber qué clase de terreno soy. Él trabaja en nuestra vida, hermano. Trabaja aquí. Hemos estado orando por nuestros pensamientos, por nuestro cerebro, ¿no? ¿Recuerdan? Nos hemos colocado nuestras manos y hemos dicho: Señor, toma mi mente, toma mi conciencia, Señor, dame entendimiento, dame influencia en mi vida, en mi voluntad. Haga esa oración continuamente. Cuando sientas que no puedes, cuando sientas que esa carne como que se sale y como que el viejo hombre se quiere levantar, recuérdale a la carne y a tus pensamientos que tu vida, que tu cerebro, tu mente, tu alma es un terreno donde la gloria y la palabra de Dios gobiernan tu vida. Y ahí usted queda de una vez en el espíritu, ya queda como volando, hermano. Porque sentimos la influencia espiritual. ¿Qué clase de terreno somos? La parábola del sembrador es interesante. Bueno, quisiera hablar un poco de la etimología de la palabra parábola todo primero. Parabolé significa dos palabras. Para, que significa al lado, y bolé, que significa arrojar. Es decir, en la etimología de la palabra parábola es arrojar algo al lado de. Es un ejemplo. Eso es lo que Jesús hacía. Jesús habló por parábolas, una cantidad de parábolas. En Mateo encontramos en un solo capítulo 8 parábolas, donde el Señor está hablándole al pueblo a través de una figura literaria, una ilustración, para que la gente entienda más fácil. Para eso es una parábola. Y significa eso, arrojar al lado de. Es una ilustración. Una historia que ilustra verdaderas verdades del reino de Dios, valiéndose de elementos de la vida diaria y común. Mire, esta es la característica parabólica. El género parabólico utiliza elementos de la vida diaria, común y corriente. Recuerden una parábola de la Biblia. La parábola de... Rápido. De la oveja perdida, del trigo y la cizaña, del sembrador, del hijo pródigo, de la dracma, de la semilla de mostaza. ¿Qué más? De los 10 vírgenes. Cada uno debe haber dicho una. Es un evento teológico porque tiene que ver con un mensaje que el Señor nos quiere dar. No es un cuento, simplemente les voy a contar un cuentico para aquí como amenizarles un rato. No es un cuento, es una verdad que se da. Y dice la palabra que es un evento teológico y que las parábolas revelan
cristiano, siempre la parábola está buscando darnos una aplicación a nuestra vida, que podamos aplicar. El mensaje teológico, recuerde que en teología el mensaje teológico es la aplicación que el Señor quiere darme a mi vida. Teológico, el estudio de Dios, que es lo que Dios quiere regalarme a través de esta enseñanza. ¿A qué viene usted al culto? Usted no viene al culto a perder el tiempo, usted viene a recibir palabra de Dios. Usted viene a recibir un mensaje que lo aliente, que lo edifique, que lo fortalezca, si no se queda durmiendo en la casa. Usted viene a recibir una palabra que transforme su vida. Recuerde que el propósito de la palabra de Dios es transformar nuestros pensamientos. Por eso hay un movimiento transformador en la persona que oye la palabra. Mire, mientras la gente venga al culto a oír la palabra, mientras la gente esté oyendo la palabra en la refán, mientras la gente está siendo evangelizada, ahí hay esperanza, hay una palabra viva que está obrando en la vida de las personas. Cuando la gente no oye la palabra es mucho más difícil, porque están allá, y cuando usted no oye la palabra se va endureciendo. Pero cuando uno oye la palabra empieza a sentirse diferente. En el Antiguo Testamento existe, el género parabólico no es neotestamentario, es desde el Antiguo Testamento, es veterotestamentario. 2 ejemplos: la parábola de Natán, a través de la cual amonesta al rey David, ya ustedes recuerdan, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 4. Y la parábola de la viña en Isaías, capítulo número 5, donde el Señor le revela a Israel y la compara con una viña, que la puso en un terreno fértil y que la despedregó y que la abonó y que le puso una torre y un lagar y que sembró vides escogidas. Oiga esto, aquí está la clave. Vides, oye, cuando alguien siembra una semilla, ¿qué semilla siembra? ¿La más mala? La mejor. Calidad, porque de eso dependerá el buen fruto que vaya a dar la semilla. Y yo quiero decir esta noche que el Señor siempre siembra una buena semilla. ¿Cuántos tienen semilla en su corazón? Es una semilla especial, una semilla diferente. Así que cuando uno analiza el texto, voy a tomar el texto expositivo, está en dos partes de la Biblia, pero vamos a tomar en San Lucas 8, 14 al 15 y luego vamos a Mateo. El relato dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, a Jesús, les dijo por parábola, y viene la parábola: el sembrador salió a sembrar una semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100%. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Es decir, el Señor acaba de exponer una parábola, pero no está explicada. Porque si usted nota, tenemos 4 terrenos. ¿Cuáles son, según el texto? Los que se sembró junto al camino, los de la piedra, los de los espinos y la buena tierra. Pero ¿cómo podemos sacar el mensaje teológico? Esa es la tarea a la que nos vamos a dar a través de la enseñanza. La parábola del sembrador gira en torno a varios aspectos. Y cuando uno hace un análisis hermenéutico, que es la interpretación del texto, entonces uno toma los personajes principales, los personajes secundarios, busca los lugares y busca hacia dónde está direccionado, cuál es el propósito. Entonces, uno de los protagonistas de la parábola, ¿quién es? El sembrador. Otro protagonista, ¿quién es? El tercer protagonista, ¿quién es? Otra vez, ya conmigo: el sembrador, la semilla y los terrenos. En torno a estos 3 aspectos o elementos va a girar la parábola. Y la explicación de la parábola es interesante, pero no la voy a explicar por mi propia cuenta. Es la misma Biblia la que nos va a dar la interpretación de la parábola. La parábola del sembrador presenta una simbología. Dijimos que teníamos 3 elementos, ¿no? ¿Cuál era el primero? El sembrador. Ahora hagamos la aplicación. ¿Quiénes son los sembradores? En la parábola y haciendo la aplicación hoy a nuestros días. ¿Quiénes son los sembradores? Nosotros. Todo el que siembra la palabra es un sembrador. Aquí, ¿qué más? La semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Aquí me gozo en gran manera.
Porque por el contrario de lo que la gente cree, de lo que la gente se imagina, que nosotros aquí en la iglesia le lavamos el cerebro a la gente, muy por el contrario de eso, lo que aquí la gente recibe es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. La gente tiene que entender eso. Mire, cuando las personas llegan a la iglesia y empiezan a oír la palabra, y empiezan a oír y vienen y oyen por primera, segunda, tercera vez, la gente empieza a explicarlo y a replicarlo a la demás gente. Nosotros mismos lo vivimos. Uno empieza a decir, es que ahora sí entiendo. Es que ahora sí comprendo lo que no comprendía. Es que es verdad lo que el pastor enseña, ya es verdad. La palabra de Dios es verdad, la palabra es real. Ya he sentido un cambio en mi vida. Ese es el lenguaje de la persona que empieza a ser influenciada por la palabra de Dios. Por eso yo generalmente le digo a la gente, no puede ser posible que queriendo hacer el bien. Yo, por ejemplo, veo en el caso de algunas personas, sobre todo como los casos donde el esposo es creyente, la esposa no es creyente, o la esposa es creyente y el esposo no es creyente, o los hijos son creyentes y el papá no es creyente. Bueno, temas como familiares, y donde algunos de los miembros de la familia no tienen ni idea, no le dan el valor que esto tiene. Pero que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi padre, mi madre estén recibiendo la palabra de Dios, que es lo más glorioso que alguien puede recibir en la vida, es una bendición muy grande, Señor. Y yo no entiendo cómo hay gente que se le opone el marido, se le opone la esposa, se le levanta a los hijos. Y usted sabe cosas curiosas, cuánta gente adentro de la iglesia anhelara tener un marido cristiano. Yo he visto mujeres así llorando, chillando, es la palabra que a mí me gusta decir. Chillan, anhelando tener un marido cristiano. Y la que lo tiene cristiano reniega de él. Son cosas como curiosas en la vida que uno encuentra. ¿Usted sabe lo que vale un hombre cristiano hoy en día? ¿Usted sabe lo que vale una mujer cristiana hoy en día? ¿Usted sabe lo que vale eso? Lo que eso hay que valorarlo en la vida. O que se consigan uno del mundo que les den todas las patas del mundo. Que les lleguen borrachos y que, bueno, la miseria que usted sabe que viven la gente que no tiene a Cristo en el corazón. Pero démosle gloria a Dios esta noche, que aquí hay un pueblo que quiere oír y recibir la palabra de Dios. Y esta palabra tiene mucho poder. La garantía de que podamos ser transformados es por la palabra de Dios. No es aquí por el pastor. El pastor puede ser hasta amable y yo le doy un abracito y yo, usted sabe cómo los quiero. Pero eso no le cambia la vida a nadie, hermano. Eso atrae a la gente. Sí, de alguna manera el pastor es amable y sí, pero eso no le cambia. Yo no le cambio la vida a usted con un abrazo. El que le cambia la vida al hombre es la palabra de Dios en el corazón. Por eso necesitamos gente que quiera poner por obra la palabra. Necesitamos gente que quiera vivir la palabra de Dios. Necesitamos gente que quiera entender cómo es que vamos para el reino de los cielos y que tenga una actitud diferente, una actitud de guerreros. Estos días anteriores hemos estado en una guerra, hermano, una guerra espiritual bárbara, hermano. Que ni se nos atraviesa el diablo, hermano. Aleluya. Entonces, esa semilla tiene tanto poder, que la semilla tiene un gran potencial en sí. Y la semilla tiene un potencial tan grande que a través de esa semilla tan pequeña llega a ser un árbol muy... Mire, déjeme darle una parte que no lo traía aquí en la enseñanza, pero ahora el Espíritu de Dios me lo trae a la mente. El Señor refirió la parábola de la semilla de mostaza. Y la Biblia, y Él le dice a los discípulos, si su fe fuera como una semilla, un grano de semilla de mostaza, le dirías a este monte, a este problema, a esta dificultad, quítate de aquí, y Él ya se iría. Entonces hay gente que malinterpreta el texto y se quedan solo con la semilla de mostaza, que es una cosa diminuta, milimétrica. Con eso es suficiente. Luego viene la explicación de la parábola y dice que el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró una semilla de grano de mostaza, pero que al paso del tiempo la semilla, ¿qué? Quiere
creció tan grande, que las ramas fueron tan grandes, que las aves del cielo vinieron y se posaron en ellas, y ahí se multiplicaron. Ahí pusieron sus huevos y nacieron sus polluelos. Es decir, que la semilla que se siembra en nuestras vidas debe ser una semilla fructífera que crezca, 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 crezca y crezca. ¿Por qué no crece? De eso es que vamos a hablar a través de los terrenos. ¿Por qué en algunos terrenos no crece la palabra? ¿Por qué se pierde en algunos terrenos? ¿Quiénes son los terrenos? Las personas. Somos nosotros. Somos nosotros los terrenos donde la semilla, ¿qué? Cae y se siembra. Recordemos, en la psicología, ¿el sembrador quién es? ¿La semilla quién es? ¿Y los terrenos quiénes son? Las personas. Ahí es donde se siembra la palabra, en las personas. Vamos a ver los terrenos, 4 terrenos. El primero, ¿cuál es? Donde la semilla cayó junto al camino. Segundo terreno, la semilla cayó sobre piedra. Tercer terreno, la semilla que cayó en espinos. Y cuarto terreno, la semilla que fue sembrada en buena. ¿Cuál es tu terreno esta noche? Ni responda. ¿Cuál es tu terreno? Digan cómo es que esto es lo maravilloso de la palabra. La palabra nos confronta. Y le voy a decir otra cosa más que esperé todo el día para decírselo. Puede venir todos los días a culto si quiere. Se puede venir a vivir aquí si quiere. Todo lo que quiera. Pero si no pones por obra la palabra de Dios, de nada va a servir. Necesitamos un cambio de actitud. Necesitamos entender a qué fue que Dios nos trajo a la iglesia. Hay gente que no ha entendido a qué fue que Dios lo trajo, cómo Dios lo liberó, cómo Dios le rompió las cadenas, cómo Dios le abrió el entendimiento, cómo el Señor le metió el nombre, le metió su espíritu, le perdonó sus pecados y no lo han entendido. Por eso viven como viven. Pero esta noche aquí hay poder en el nombre de Jesús. Necesitamos corazones entendidos, pensamientos capaces de ir mucho más allá del problema carnal que nosotros vivimos, de la lucha carnal que nosotros tenemos. La parábola es rica en símbolos y ahora va directamente a cada uno de nosotros para aplicar y para ponernos en evidencia. Esta parábola nos pone en evidencia a todos, hermanos. Esta noche a todos el Señor nos va a hablar aquí. La tarea suya va a ser identificarse con el terreno. Claro, usted ya sabe. Pero la idea es que nos identifiquemos con el terreno. Que al salir de aquí yo me vaya pensando, ¿qué terreno soy? Primero, los de junto al camino. ¿Cuáles son las características de este terreno? La Biblia me habla de ella de una manera particular. Son los que oyen. Aquí está la explicación de la parábola. Estas son las personas que oyen la palabra y no la entienden. ¿Sí ve por qué le he dicho tantas veces de entender y entender y entender esta noche? No la entienden. Y como no entienden, entonces viene el diablo y arrebata lo que le fue sembrado en el corazón, aquí, en la mente, en el pensamiento. Lucas 8 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se... Esta me gustó, esta explicación. El diablo viene. Mire, uno nota que hay gente que viene al culto y salen contentos de aquí. Se van contentos. ¡Ay, qué palabra, qué predicación! ¡Ay, tan bueno! Están dispuestos, hermano, a enfrentarse con el mismo diablo si quieren, pero a los 2 días ya no. A los 2 días ya se les pasó se les pasó la fuerza. Se les pasó como que no entendieron. Y el texto está hablando precisamente de los que no entienden. ¿Qué es entender? Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi hijo. Entonces yo le digo a mi hijo, te voy a pedir el favor que no salgas corriendo a la calle, porque te puede atropellar un vehículo. Listo. Te puede atropellar un vehículo. Cuando yo me doy cuenta está corriendo otra vez. Yo vuelvo y lo llamo. Digo, no hagas eso porque te puede atropellar un vehículo.
cuando de repente yo escucho un frenazo así fuerte, y los gritos de todas las vecinas. ¿Quién era? ¿Cuántas veces le dije? ¿Qué le pasó? Y él me dijo, sí, señor. Bueno, papi. ¿Qué le pasó entonces? No entendió. Ese es el problema que tienen los de este terreno. Las semillas que caen junto al camino. Es gente que no entiende la palabra. No comprende. Como que no asimilan bien. Como que está, ¡ay, tan bonito! A punta de bonitos no vamos al cielo. Hay que poner por obra la palabra. Hay que entender lo que está pasando. Hay que entender que si tú y yo estamos aquí esta noche, no es porque no tengamos oficio que hacer. Estamos aquí esta noche, es porque el Señor nos reveló su palabra. Y es para que la entendamos. Y que ni me digan a mí que es que no entiendo. Que no entiendo. No entiendo. Que no entiendan los bebés, que no entiendan los pequeños. Pero hay gente que entiende lo malo más que lo bueno. Y eso es lo que refleja precisamente. No entienden, no alcanzan a comprender. Miren, hay una escena rápidamente de un hombre que estaba leyendo la Biblia para decirle que realmente en otro caso es que la gente no comprende la palabra. Porque no la comprende, porque no tiene un tutor quien se la explique. Por eso se necesita un tutor para que explique la palabra. Un hombre, un funcionario de una reina, estaba leyendo en su carro un texto de la Biblia y él no comprendía, no tenía ni idea. Entonces se levantó y se fue, y aquí un etíope, este es Felipe el que se levantó, y era un hombre de Candaces, reina de los etíopes, el cual tenía en su cargo todos los tesoros de ella, era el tesorero, era un hombre importante. Y había venido a adorar a Jerusalén y se volvía, y sentado en su carro leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿El texto? ¿Cuál es la pregunta que Felipe le hace? ¿Entiendes lo que lees? Porque puede leer, puede oír. Nosotros podemos oír, pero no entender. Y entonces pierdo, porque si no entiendo, no cambio. ¿Sabe por qué la gente no cambia? Porque no entiende. Le pasa lo del niño. Y oyen, y oyen, y oyen 1000 veces. Dios les habla por parábolas. El pastor les hace plastilina, les hace muñecos. Les dice personalmente, en grupo, de una manera y de otra, y de una y otra. Y no entienden, vuelven a lo mismo. ¿Sabe qué falta? Vea, esto, entendimiento. Y una cosa es el entendimiento secular, eso es otra cosa. Otra cosa es el entendimiento que viene de arriba, el espiritual. Necesitamos entender el espíritu de la palabra de Dios. Necesitamos entender y poner por obra para que haya una verdadera transformación. El eunuco le responde, él le dice, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Qué hizo Felipe de ahí en adelante? Empezó a enseñarle. Tanto así le enseñó, y el hombre, el funcionario, el tesorero, le entendió que yendo de camino encontró que había agua, había un río, un lago, qué sé yo, y le dice a su conductor, detén el carro, para acá, y le dice a Felipe, ahí hay agua, ya me dijiste que debo bautizarme en el nombre de Jesús para ser perdonados mis pecados. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe seguro no esperaba tal reacción, tanto entendimiento. Yo veo gente que lleva años tratando de entender que tiene que bautizarse para ser salvo. Lo dije esta noche. Hay gente que tiene años. Dios, le falta que Dios se desaparezca. Para que entiendan, para que crean. Por eso se van a condenar. Es por eso que muchos se van a perder. Porque Dios les ha revelado, Dios se los ha dicho, Dios les ha mandado al uno, Dios les ha mandado al otro, Dios les tiene una bendición de una y otra manera, les ha hecho entender qué es lo que deben hacer, pero no, son los de junto al camino. No entienden. No, endurecen su corazón. El etíope ni siquiera, al etíope lo evangelizarían 2 o 3 horas, pero entendió tanto y su fe fue tan grande que a las 3 horas estaba bautizado y salvo en el nombre de Jesús. La única condición de Felipe no le alcanzó a dar doctrina prebautismal.
La condición de Felipe es solamente una condición. ¿Cuál es? Textualmente, si crees de todo corazón, es decir, si crees con tu entendimiento, si entiendes lo que vas a hacer, te bautizo. Si no, no te bautizo. Necesitamos, el Señor está esperando que a través de la predicación de la palabra, de la semilla que Él nos está sembrando diariamente, entendamos y obedezcamos su palabra. Eso es lo que le está diciendo. Por eso le digo que esta parábola revela nuestra condición. La segunda semilla, ¿dónde cayó? Esta suena un poco más fuerte. Aquí se va a poner más duro. Alguien está diciendo, ¿para qué vine hoy a culto? Aleluya. Viniste a oír la palabra. Y esa roca, ¿cómo es la roca? Dígame, ¿cómo es la consistencia de la roca? ¿Pero con una piedra de qué? Sólida. Es duro. Usted se da un golpe contra una roca y ¿cómo se siente? ¿Qué le hace la roca? Cuando usted se estrella, se cae, se golpea. ¿Cómo se parte, se quiebra? Porque la roca es eso, es dura, es fuerte. Mire, es rústica, tanto, hermano, el pueblo de Dios, un pueblo al que Dios le mostró su gloria de manera extraordinaria. Esto no es anormal, esto puede resultar normal. La queja de Dios para su pueblo amado, llamado Israel, fue esa. Dice la Biblia, todos los días extendí mis manos a un pueblo que rebelde, endurecido de corazón. Israel no entiende, dice Jeremías, no entienden, y les hablo de mil maneras, y vuelvo y les hablo y les muestro mi gloria, y les mando mis profetas y no entienden. Entonces les dijo, porque todo el que endurece el corazón ni crea que le va a ir bien, no, de ninguna manera. Entonces, después de darles templo, después de darles gloria allá en Jerusalén, ciudad y todo lo que tenían, entonces les manda la razón con Jeremías y les dicen, por vuestra dureza de corazón, entonces yo les voy a convertir el cielo en bronce y la tierra en desierto. Así se las voy a volver, para que ustedes vean la diferencia que es tenerme a mí y no tenerme. Y que ni nos diga la gente que tener al Señor es lo mismo que no tenerlo. Separados de mí nada podemos hacer. La gente medio vive, pero cuando uno tiene al Señor en el corazón, esa es la vida más grande que podamos tener. Ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay vida, ahí hay virtud, ahí hay gozo en el Espíritu de Dios. Alguien que viva gozoso, que lo alabe en esta hora. Los capturaron, vino Nabucodonosor, acabó con el templo, se los llevó, los deportaron, les tumbaron las casas, el muro, quedaron esparcidos y cautivos por todo. Y cuando estaban por allá esparcidos o cautivos, empezaron a orar, Señor, ¿hasta cuándo? Que a veces nos pasa así. Desafortunadamente nos gusta tener que estrellarnos para poder valorar lo que Dios nos ha dado. Esta noche, escúcheme por favor, valore lo que Dios le ha dado. Téngalo en el lugar donde Dios realmente te lo dio, porque el enemigo nos puede matar lejos de la presencia de Dios. Así de sencillo, eso es lo que puede pasar. Pero en Él estamos seguros. Esta dureza de corazón son los que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Vienen las pruebas, ¿y qué pasa con ellos? Usted oye gente que dice, pastor, ahora sí voy a seguir. Así. Aleluya. Con gozo y alegría. Y al otro día uno pregunta, ¿y qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las? No, esto es muy duro, pastor. No. Esto, el evangelio, esto. Yo quiero, pero ¿qué tal que yo me bautice y no pueda seguir, pastor? No, pastor, esto es muy duro. Uno dice, ay, esta semillita está en piedra. Esta semillita no va a tener muchas raíces. Vienen las pruebas. ¿Y qué pasa con la semilla que se siembra en un terreno pedregoso? Cuando va a profundizar la semilla y la raíz, ¿qué sucede? No puede porque está seca, está dura. No hay hacia dónde. Entonces la semilla simplemente se echa a perder porque no profundizó, no entró.
corazones de piedra. Por favor, cuando Dios te hable, cuando Dios te diga de una, mire, Dios nos habla todo el tiempo. Cuando Dios te hable, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón y deja que esa palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu. Hay gente que termina tan endurecida que no le sirve ninguna predicación. No le sirve ningún pastor. Yo conozco gente que se envaneció, viejos resabiados después de 30 y más años en la iglesia y terminaron afuera porque se envanecieron en su corazón. Y qué tristeza que se haya perdido tanta palabra. Pero qué bueno que nosotros escuchemos la palabra y esa palabra haya cabida en nuestro corazón y penetra y penetra y penetra. Y recuerde que entre más se arraiza, entre las raíces más profundas, el árbol es más alto y más fuerte. Es un tronco más fuerte. Hay mucho más posibilidades. Esas raíces son las que necesitamos ahondar. Mateo 13 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta, mire la frase, que me gustó esta, ¿es de qué? Corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Apenas le dicen allá a la familia, en el barrio, en la universidad, en el colegio: ¡ay, ya se volvió evangélico! Dicen: no, eso es mi mamá que va al culto. Es decir, yo fui con un vecino, una vecina que me invitó y ya se desanimó. Y si alguien trata de oprimirlo mucho más, ya se desanima. Si es la propia familia a la que el diablo está utilizando para que tú no sigas adelante y para que tú te afirmes, entonces es más difícil. Pero esta noche es más poderosa la palabra de Dios. Es más viva esta semilla. Esta semilla tiene vida, eso es lo que tiene la palabra, vida. Y tiene más vida que los ataques del maligno. Por eso tenemos que entender, cuando alguien me ataca, yo tengo que entender por qué me está atacando. Y tengo que comprender que el enemigo está levantando y está utilizando a gente, y a veces utiliza a la gente que está más cerca de mí precisamente para quitarme la bendición. Pero ahí tengo que tener entendimiento que yo tengo una palabra viva en mi corazón que está produciendo fruto y que no me voy a dejar quitar la bendición. Esos corazones duros, ¿sabe que el Señor busca un corazón totalmente diferente? Corazones blandos, corazones sencillos. Esos corazones llenos de arrogancia, de altivez, de orgullo. A esos altivos, arrogantes, el Señor mira de lejos esa arrogancia. Y sabes que la arrogancia tiene muchos aspectos. Y yo pienso que una de las formas de arrogancia es saber hacer lo bueno, es haber entendido que esta es la verdad y yo sigo con el corazón endurecido. Conozco gente que tiene muchos años en esa condición. Y gente que viene a la iglesia. Y hay mucha gente que pensó equívocamente que ya es de la iglesia y que ya está listo y ya se acomodó y su corazón se endureció de tal manera que ya piensa que está bien. Y no puede ser así. Yo tengo que ser consciente de cuál es mi condición espiritual. Es una realidad que tenemos que enfrentar. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Así contundente, fuerte es la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. De ahí que nuestros corazones deben ser ablandados y no endurecidos. Tercer terreno, la semilla que cayó en espinos. Esta semilla, esta palabra que cae en espinos, son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Miren, véalo tan feito ahí la imagen. Son ahogados. Ese es el tema de los espinos. Los espinos cogen la semillita que va, la plantita que va creciendo, y ¿qué hacen los espinos? La ahogan y la arruinan. No la dejan crecer. Esos son los espinos, la maltratan, la oprimen y ya la matan. Y estos espinos tienen que ver precisamente con el afán, con la ansiedad, con el amor al dinero. Ese afán y ansiedad, esto es lo que el mundo de hoy en día vive. Usted ve a la gente corriendo, usted ve a la gente que no tiene paz, no tiene tranquilidad. Si tiene dinero, bien; si no tiene, peor. Si ya hizo el bachillerato, hay que hacer otra cosa, y hay que hacer otra maestría, y hay que hacer otra cosa más, y hay que comprar otra propiedad, y hay que hacer algo más. Pero siempre la idea es que hay un afán y una ansiedad por las cosas terrenales. Y cuando mi prioridad son las cosas terrenales, la palabra de Dios se ahoga.
Porque las cosas terrenales ahogan la palabra. El afán por estas monedas, de lo cual el Señor se refirió de una manera categórica y contundente a la hora de hablar y decir y mencionar que no es que el reino de los cielos no consiste en las cosas materiales, que tenemos que estar por encima de ello. La ansiedad es un estado de agitación, de inquietud o de zozobra del ánimo. Estoy ocupado. Usted ve gente que le dice, ¿por qué no has venido a culto? Estoy ocupado, tengo deudas, por eso te vas a perder. Bueno, los que no viven, los que no están aquí. Tengo deudas, estoy ocupado, tengo trabajo. Es que, pastor, el domingo es el mejor día de la semana para mí. Oh, qué triste que sea el primer mejor día el domingo. El mejor día de la semana para nosotros, que es el domingo, es en la presencia del Señor. Es aquí adorando a Dios. Es aquí sacando, es esforzándome. Si la gente se esforzara solamente un poquito para buscar las cosas de Dios, como se esfuerzan para buscar las cosas materiales, ¿cómo sería la vida espiritual de la iglesia, hermano? Si realmente nuestra vida fuera una vida de esfuerzo, si viviéramos como a toda hora desesperados por la presencia de Dios, ¿cómo sería de diferente? La ansiedad es una angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permiten sosiego a los enfermos. Esta es la ansiedad, es un estado. Le formulan a la gente antidepresivos. Ahora todo el mundo anda con depresión, todo el mundo anda con estrés. Todo el mundo anda con una, no duermen, no comen, y el mundo ha entrado en eso. Pero nosotros no vivimos en ese afán y en esa ansiedad, porque nosotros hemos entendido que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él nos dará las bendiciones, Él nos prosperará, Él nos multiplicará. Pero eso tenemos que creerlo nosotros, hermanos. Cuando uno lo hace por su propia cuenta, no hay más nada que hacer. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, léalo por favor. ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Todas esos impedimentos y esas excusas que uno le presenta al Señor son excusas delante de Él. Lo que Él nos ha mandado es a que le demos la prioridad a Él. Y cuando Él es el primero en mi vida, todo cambia. Mi hogar, mi matrimonio, mis finanzas, mi familia, todo cambia para la gloria de Dios. Pero hay que esforzarnos para poder lograrlo. Esos son los de los espinos. No permitas que la palabra sea ahogada por los afanes. No permitas que la palabra sea ahogada por lo que escuchas, por las influencias que escuchas diariamente. No lo permitas. Esas influencias, esas cosas negativas, quítalas del medio de tu mente en el nombre de Jesús y permítele que esta palabra produzca fruto y crezca para la gloria de Dios. Por último, el terreno, ya voy corriendo, la semilla que cayó en buena tierra. Esta es la mejor de todas. La semilla que cayó en buena tierra. Ahí me busqué estas imágenes y las puse ahí como bonitas, me parecieron agradables. Y ahí está la semilla. Este hombre, esta mujer es la que oye y que... ¿Sí nota aquí la diferencia? ¿Sí nota? La que oye y que entiende. La que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Sabe usted da fruto? ¿Cómo lo interpreto yo? Obedece. Dígalo conmigo. Oye, entiende y obedece. Oye, entiende y da fruto. Y como oyó la palabra, la entendió y la obedeció, entonces dio fruto. Y produce fruto ¿a qué? Tiene 3 medidas. ¿Cuáles son? Al 100, al 60 y al 30. ¿Qué quiere decir? Siembra una semilla y cuando crece produce 30. Siembras otra semilla y cuando crece produce 60. Y siembras otra semilla y cuando crece y produce 100. ¿De cuál eres tú? ¿Eres de los de la semilla de 30, de los de 60, de los de 100? ¿O de cuál eres? ¿O eres de los del terreno de piedra? No produce nada. O de los espinos, o de junto al camino. Pero qué bueno que podamos entender esto, que la palabra que Dios siembra en nuestra vida es una palabra para que produzca en nosotros fruto, hermano. No es para que se pierda. La palabra que nosotros
Dios no lo va a hacer todo. Él está esperando que nosotros recibamos la palabra y la pongamos por obra. No pelees más con el Señor. No pelees más con Él. No saques más excusas. Quítate las excusas de tu vida. Ya no más impedimentos. Quita todo impedimento, toda excusa, toda debilidad. Colócala en la presencia de Dios y Él te dará poder. Él te dará la autoridad para que salgas adelante. Ya no tienes ninguna excusa esta noche para no ser un buen terreno. Para no ser un terreno donde produzca. Mira, el Señor está llamando gente en este tiempo que produzca buenas semillas. Ojalá seas tú una semilla de los 100. Ojalá seas un grano de 100 semillas. Ojalá seas un grano de esos que donde llega es bendición, donde llega multiplica bendiciones. Ojalá seas un grano de esos al que Dios puede usar de manera extraordinaria y puedes hacer cosas grandes. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y entienden el mensaje. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Ahí está. Los que oyen y entienden, estos sí. Los que no entienden, no. Los que no entienden siguen peleando con Dios. Es que todavía no entiendo. Es que estoy esperando. Sigue esperando. Sigue esperando. Ojalá Dios tenga más misericordia. Pero después que Dios nos reveló su palabra y ya nos dijo qué tenemos que hacer, estamos en peligro cuando no ponemos por obra la palabra. Estamos vulnerables. Recuerda que el enemigo vino a robar y a matar y a destruir, pero esta noche aquí hay uno más poderoso que vino a dar vida en abundancia. Es la vida de la palabra, es la vida del Espíritu. ¿Cuántos tienen esa vida esta noche? ¿Cuántos? Es la vida del Espíritu. Necesitamos la vida en nuestros corazones. Porque esta palabra, los que oyen y entienden y ponen por obra, cambian las vidas. ¿Y dónde más vamos a cambiar? Dígame, ¿a dónde más? Podemos ir allá donde Santa Teresa, donde el divino niño, seguro. A ver si algún fetiche nos puede cambiar. El único que nos puede cambiar a nosotros es el Señor a través de la palabra. Nosotros somos el testimonio vivo aquí esta noche. Aquí tienen un nombre como testimonio vivo de que la palabra me ha transformado. Aquí hay conmigo hombres y mujeres testigos de que la palabra nos ha transformado. Y necesitamos oírla, entenderla y ponerla por obra. Sencillamente, no me parece tan duro. Simplemente eso, aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, este corazón, quebrántalo, Señor. Porque quiero que sea un corazón que obre conforme a tu voluntad. Quiero que sea un corazón donde hayan cambios trascendentales en mi vida. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Muchas semillas, mucho fruto, muchas bendiciones de parte del Señor. Pregunta final: ¿qué clase de terreno eres? Ahí están. ¿Eres de ese terreno de junto al camino? ¿De estos del camino? Vienen las aves del campo, viene el enemigo, viene y los pisa y las olla y se lleva la semilla. Eres de este terreno pedregoso, duro, fuerte, y Él no te hace nada y oyes, y entre más oyes y oyes y oyes, como que ya trata de brotar, pero no brota. Eres de los espinos que tienes ánimo, pero los afanes de la vida entonces no permiten que esta palabra germine y florezca. O eres de ese terreno fértil que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta parábola esta noche quiere definir en nuestras vidas qué clase de terreno somos. Y quiere llevarnos a que seamos este terreno especial, este terreno espiritual donde se siembra una palabra y produce. Deja que la palabra de Dios crezca en tu corazón. Deja que la palabra de Dios produzca el fruto que debe producir, lo que Él está esperando. Tal vez alguien esta noche sienta que necesita ser tocado por la presencia de Dios. Tal vez alguien esta noche vino con dureza de corazón y esta palabra te ha hablado y quieres abrirle el corazón al Señor. Colóquese en pie, tenga la bondad. Y quieres abrirle tu corazón al Señor para que de aquí en adelante tu corazón sea un corazón sencillo, un corazón humilde, sea un corazón dispuesto a oír y a poner por obra la palabra. No solamente a oírla, no. Necesita ser transformado y hay que poner por obra la palabra. Yo quiero orar por
alguien. Yo siento orar por alguien esta noche. Alguien que quiera, alguien que necesite que su corazón sea tocado. Alguien que necesite que su corazón sea influenciado por esta palabra. Tal vez alguien ha venido luchando, alguien ha venido con necesidad y necesitas que esta palabra sea obrando en tu corazón y que tu corazón sea bendecido, que tu corazón sea limpiado de impurezas, tal vez de las cosas que te han venido. Tal vez alguien ha venido sintiendo que hay espinas en su vida y como que esta bendición tan grande, esta salvación tan grande que Dios te ha dado y lo que Dios te quiere regalar, el enemigo lo está ahogando, el enemigo quiere destruirte, pero esta noche has oído una palabra de poder. Si hay alguien que levante su mano conmigo esta noche, Dios les bendiga. Y vamos a orar en esta noche. Aquí hay poder en el nombre de Dios. Aquí hay una palabra viva. Oh, yo siento el poder de la palabra. Es que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra, escuchen, hasta partir el alma y el espíritu. Se mete hasta los tuétanos, hasta los huesos y quebranta los corazones y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta noche Dios conoce tu corazón. Él sabe cómo has venido. Yo tal vez ni me conozca, tal vez tú ni me conozcas realmente, pero Él sí sabe a cómo has venido y Él sabe qué necesidad tiene. Abre tu corazón y dile: Señor, aquí está mi vida, encárgate de ella. Yo quiero hacer tu voluntad. Hago una decisión contigo esta noche para seguir adelante. Hago una decisión contigo esta noche para que mi corazón sea un corazón donde reine tu palabra, para que mi corazón sea un corazón donde tu palabra produzca fruto. Alguien el Señor quiere bendecir, alguien quiere ponerlo a producir al 30, al 60, al 100 por uno. A alguien Dios quiere multiplicarle sus talentos. Pero tienes que entender la palabra y tienes que abrir tu corazón, dejar toda soberbia, dejar toda dureza de corazón y entender que aquí estamos para servirle al Señor y que Dios quiere usarte, pero necesitas un corazón sencillo, un corazón humilde. Vamos a orar. Vamos a orar por los amigos que han venido esta noche y que han levantado su mano. Yo creo fielmente que Dios está tratando con los amigos, hermanos. Sé que el Señor ha venido hablándoles al corazón. Sé que el Señor ha venido obrando. Hemos venido sembrando y sembrando y sembrando durante 2 años en este lugar. Y yo sé que el Señor dará su fruto a su tiempo. Y que toda obra del enemigo será quitada en el nombre de Jesús. Toda dureza de corazón la reprendemos en el nombre de Jesús esta noche. Yo quiero orar por los amigos. Yo quiero que vengan. Ven, quiero que se acerquen. Ven Rodrigo para acá. Ven con Clarita y con Clarita. Vamos a orar. Vengan los amigos esta noche. Aquí está. Algo está haciendo Dios en tu vida. Esto no se va a perder. Alguien me llamó estos días y me dijo: pastor, la palabra que usted me ha predicado no se va a perder, porque siento que Dios está trabajando, Dios está tratando en mi vida. Así me lo dijo. Y me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Eso es lo que tiene que pasar cuando se predica la poderosa palabra de Dios. Este no es un cuento. A Jennifer sabe, ya ven para acá. Ven para acá. Ya sabe lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y saldrá en la mayoría. Son para la gloria de Dios. Estos hombres y mujeres que están aquí le pertenecen al Señor.